Bienvenida a mi podcast, mi lugar favorito, mi espacio de reflexiones en voz alta y de conexión con mujeres increíbles que abrieron sus ojos, tomaron conciencia de su valor y hoy se brindan al mundo con sus dones. Cada episodio viene acompañado de notas, comentarios y links útiles. Para no perderte esta información, suscríbete en mi web www.cecigianpaoli.com para recibir un mail cada vez que publique un episodio nuevo. Si no sabes cómo escribir mi apellido, busca el link en la descripción de este episodio. Si ya sos oyente del podcast, gracias por estar del otro lado y apoyarme. Espero que consideres dejar algunas estrellitas o una recomendación para ayudarme a llegar aún a más mujeres. Si sos nueva, bienvenida. Espero que estos episodios te inspiren, entretengan y te dejen pensando. ¿Comenzamos? Flor Carbuto es mentora de personas que quieren hacer una reinvención laboral pero no saben por dónde empezar. Ella misma atravesó varias reinvenciones. Su punto de partida fue la ingeniería, pero el camino sinuoso incluyó un paso por la astrología, terapias florales y coaching. En esta entrevista nos cuenta cómo fue ese recorrido hasta llegar al día de hoy, en el que va por la 5ª edición de su programa Fan de los Lunes. Ese nombre lo dice todo, ¿no? Te invito a escucharla. Hola Flor, bienvenida. Hola. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Te quería tener acá porque me parece que haces un trabajo maravilloso y tiene muchísimo que ver con lo que hago en este podcast, que es justamente hablar con mujeres que en general han tenido reinvenciones y todas han pasado por procesos. Y ahora quiero que vos te presentes y cuentes qué haces para que se entienda lo que acabo de decir. Perfecto. Bueno, hola quien está escuchando, viendo del otro lado. Mi nombre es Flor Carbuto, soy ingeniera industrial de primera profesión, coach, mamá, siempre me gusta también traerlo a la mesa, y mentora de mujeres que quieren reinventarse profesionalmente. Exacto. Yo dije, wow, esta mujer es impresionante lo que haces. Ahora vamos a contar cómo lo haces, pero a mí me gusta siempre volver a esa niña chiquita y preguntarte qué pensabas que ibas a hacer cuando fueras grande. Uy, qué linda. ¿Sabes que nunca me hicieron esta pregunta en un montón de podcasts? No sé, creo que no le prestaba mucha atención a eso, tipo, ¿por qué yo voy a hacer? Sí me acuerdo de varias cosas. Uno, me divertía mucho pensar que podía ser cajera de supermercado, porque no sé si te acordás, pero en ese momento cuando ibas al supermercado había unas cajas que tenían un montón de botones y que era espectacular. Ahora es mucho más aburrido, pero en ese momento me re divertí y fue como... ¡ah! Y para encontrarle un poco de hilo conductor a lo que hago hoy, sí me encantaba como jugar a la maestra, por así decirlo. Como ese lado docente que hoy no lo tengo, pero que en algún momento me encantaría estar más del lado de la docencia, a estar, tenía mis peluchitos y como que daba clases. Y siento que si bien hoy no doy clases, no tengo este rol docente, sí tengo ese rol de acompañar, de estar también un poco en esa ronda con otras personas, mujeres, y acompañarlas. Siento que hay algo de ahí que se mantuvo un poco. ¿Y por qué cuando llegó el momento de elegir una carrera para estudiar decidiste ingeniería? Creo que varias cosas. Por un lado, esto me lo recordó mi madre cuando yo era muy grande. Yo arranqué a estudiar ingeniería porque quería ser gerenta, aparentemente, algo que bloqueé totalmente de la mente. Y yo lo asocio, digo, a los 17 años, tipo, no tenés idea de lo que hace un gerente. Aparte, ¿gerente de qué? Porque ahí podrías entrar a un submundo de cosas muy distintas. Pero yo lo asocio a que debe haber sido algo importante en la mesa familiar, de que se hablaba de que la gerenta tal o que el gerente tal. En mi casa siempre se cenó y se almorzó todos juntos, entonces como que era un momento de que también se ponían a hablar mis padres lo que estaba pasando en sus trabajos, y yo estimo que escuchar de refilón es como, esto es importante, como, sí, yo quiero eso. Eso por un lado, que creo que tuvo mucho peso, y después que el novio que tenía en ese momento ya había empezado la facultad y estaba estudiando ingeniería industrial, en la misma facultad en la que estudié yo después, y como que todo lo que me iba contando me gustaba, me interesaba, a mí me encanta la matemática, y los primeros años de ingeniería son muy de la matemática, así que como fue como, sí, ¿por qué no? A lo que le sumo
que en general cuando uno a un padre, madre le dice voy a estudiar ingeniería industrial, te aplauden, no te preguntan, che, Total. pero ¿por qué ingeniería? ¿Estás seguro? Como, fíjate, si no querés pensar otra cosa. Yo me imagino que la primera que dije eso fue como, ah, sí, mi hija la ingeniera, dale para adelante. Y así fue Claro. como entré, cursé, me encantó y terminé. Y Flor, ¿en tu casa tus papás tenían algo que ver con la profesión? ¿Trabajaban en relación de dependencia? ¿Eran independientes? ¿Qué fue lo que vos viviste de chica? Mi papá siempre fue, trabajó en relación de emprendedor, me dice, me trabé. Siempre fue emprendedor, pero fue un emprendedor que, siempre me llama mucho la atención, compartirlo también. Un emprendedor que es cero apasionado por su trabajo, o sea, le gusta, pero le fastidia mucho. Uno siempre ve al emprendedor como, ay, sí, emprendedor, qué lindo. Bueno, No, pero el siempre. emprendedurismo tiene mejor fama desde hace pocos años. Antes no se llamaba tampoco Sí. emprendedurismo, era como, bueno, tengo un trabajo independiente para mantener a la familia. Sí, pero de ese lado como esa gran dualidad, mi padre trabajando por su cuenta, siempre renegando, como un peso, un fastidio, y por el otro lado, mi mamá, en relación de dependencia toda su vida, fanática de su trabajo. En general, hoy vemos como el rol invertido y a mí me encantó tener esas dos historias tan disímiles, pero volviendo a tu pregunta, no venían del palo de la ingeniería, digamos. Ok. Y entonces la carrera te encantó. Mientras estabas en la carrera, ¿empezaste a tener algún trabajo relacionado con la ingeniería o... Sí, justo que venía pensando esto por otra cosa. Yo empecé, me recibí a los 25, tardé 7 años en recibirme, y a los 21 empecé a trabajar. O sea, mi primer trabajo a los 21 claramente no era un trabajo de ingeniera, pero sí me empecé, fue, por ejemplo, en Motorola. Me metí ahí a trabajar en Motorola, después pasé por un montón de lados, pero sí arranqué a trabajar bastante de temprana edad por deseo, no por necesidad. Hoy le diría a la Flor de ese momento, ay, quédate un rato más en la facultad, tipo, haciendo en la facultad, ¿por qué te vas a poner a trabajar tan temprano? Pero bueno, también en ese momento, en la facu, en el contexto, en el mundo de la ingeniería, era bien visto que vos te puedas recibir con ciertos años de experiencia, por así decirlo. Entonces, Mm. todo el mundo arrancó a trabajar y yo arranqué a trabajar. Bueno, te recibiste, seguiste trabajando de ingeniera hasta Sí. que pasó algo en tu vida no muy agradable. Sí, Contanos qué es y por qué para vos este accidente que tuviste fue un punto tan fuerte de inflexión en tu vida. perfecto, vamos para ahí. La carrera, como te decía, me voy un paso para atrás. La carrera me Dale. encantó. Trabajé por un montón de lados. Yo cada Mm. 2 años cambiaba. Tuve trabajos que me gustaron muchísimo, hasta que en un momento me empezó a sentir como un poco de como, bueno, no sé, como incomodidad. No me entusiasmaba para nada la carrera lógica de la multinacional, de ir creciendo, de las jefaturas, de la gerencia. Yo me había anotado para ser gerente y lo que menos quería hacer en ese momento era como crecer ahí. Yo estaba re tranqui en lo que estaba haciendo, pero al mismo tiempo con esa incomodidad de este no es mi lugar, lo que me había gustado mucho durante muchos años, ya no, y con un gran signo de interrogación. Y un poco a modo de escape y otro porque realmente yo quería tener la experiencia, me puse a buscar una forma de trabajar en el exterior. El que busca, encuentra, encontré un trabajo en Bélgica, me fui a trabajar a Bélgica en una súper multinacional, me daban todo, visa, me resolvieron todo, fue como hacer la valija y anda para allá. Yo sabía que no me entusiasmaba mucho el país, ni tampoco mucho la posición, pero negacionismo ante todo acá, me metí igual, sí. Porque la experiencia me parecía interesante. Igual me había postulado un montón de otros trabajos que me encantaban. De esos no me llamaron de este y fue como, bueno, Flora, agarrá viaje porque no sé cuántas más oportunidades van a surgir. Y en el ¿Cuántos día años uno, tenías? 27. Y en el día uno que pisé ese trabajo allá fue como, ay Dios, tipo, ¿qué hice? ¿Por qué hice esto? Si yo ya sabía que no, por un montón de factores y esa incomodidad que yo venía desde casa, uno cree que cruza un océano y las cosas desaparecen y no, tipo, tus Te la mejores llevaste. cosas tus mejores cosas viajan con vos y tus peores cosas viajan con vos. No hay manera de mirar para el otro costado. Esa incomodidad se hizo más grande, 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 hasta que un día, en un día soleado como hoy, me tropecé en una plaza y me fracturé tibia y peroné. No, 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 esas cosas que no se pueden creer. Eh,
Yo veo a los jugadores de fútbol que se caen o al rugby. Mi pareja mira rugby y yo digo, yo me tropecé re tontamente y me hice pelota y estas personas vuelan por los aires y no pasa nada. Bueno, tenía que Tal cual. pasar claramente en algún punto. Me operaron para hacer la historia corta y me quedé en reposo en esa casa en donde vivía 45 días, sola, completamente sola. Y ahí es donde en ese parate empezaron a aparecer todas las incomodidades, sí, eso, como hacerme cargo que esta no era la vida que quería tener, que esta profesión ya no me gustaba más y que no sabía qué. Eso creo que fue lo más doloroso, porque acá no podía pegar un manotazo y ya irme a otro lado como yo lo había hecho muchas veces en la vida, como, esto no puedo, me voy para otro lado, esto no puedo, me voy a otro. Era, esto no y no sé qué. ¿Cómo saliste de ahí? En priori junté fuerzas para renunciar. Aparte era una pasantía que esta empresa tomaba muchos pasantes, como una especie de pasantía rentada y demás, y nunca nadie había renunciado, y yo era la primera persona que renunciaba, y era como, no entendía nada, la gente ahí no entendía cómo alguien podía haber ido ahí y estaba soltando esa oportunidad, porque si hacías, entre comillas, buena letra, te tomaban, podías quedarte como ciudadana y belga, te daban todos los papeles, además que te pagaban muy, muy, muy bien. No entendían cómo alguien podía renunciar a eso, fue como, bueno, sí, no lo quiero. Y ahí me fui hice un volantazo total y me fui a una Work and Holiday, Australia, a trabajar en una panadería. Nada, que ver. Nada que ver. Pará, Eh, voy a hacer una pausa ahí. Cuando vos contaste a tu familia y amigos que ibas a hacer eso, ¿qué recibiste? Porque una de las preguntas que yo siempre hago es si tuviste que vencer prejuicios. Me voy a adelantar porque ya veo que hay varios acá puntos que me parece que pudieron disparar esto, ¿no? Yo pregunto si tuviste que enfrentar prejuicios propios y ajenos, de decir voy a dejar este trabajo, que es increíble, que mucha gente moriría por tener esta oportunidad para hacer algo que nada que ver en Australia. Creo que los prejuicios propios tienen mucho que ver con los prejuicios ajenos. No somos entes independientes, tan independientes como creemos, sino que sí, me costó un montón a mí tomar esa decisión y la tomé en un estadio de colapso absoluto. No la tomé, eh, ay, sí, qué bien, qué relajada que estoy. La estaba pasando tan, pero tan, pero tan, pero tan mal que fue, no hay otra. O sea, esta es la única salida posible. Mm. Eh, Eso también como que uno siempre mira desde afuera y dice, está todo bien. No, yo decía como sí, mi vieja decía, pero vos sonreías en todas las fotos. Sí, pero estaba pasando pésimo en ese momento. Mm. Eh, Así que fue ese momento en donde te das cuenta que no hay otra y que hay que hacer eso. Y yo creo que toda mi familia entró en shock. O sea, no me dijo nada porque directamente entró en shock y fue como, ok, bueno, yo me fui de Bélgica en muletas. Hice la Ah, no. kinesiología. ¿Todavía no te habías terminado de curar cuando te fuiste? O sea, hice la kinesiología, después no podía caminar, o sea, todo ese tiempo estuve en muletas, no podía caminar, me dieron el alta de kinesiología que fue, bueno, esta piba mujer puede apoyar el pie y está todo bien, y yo lo único que quería era huir de ahí, irme de ahí, como cerrar esa etapa de mi vida, y sí, me fui en muletas, llegué acá a Wow, Buenos Aires, volví a la casa de mis papás, yo había dejado un departamento, había vendido absolutamente todo para ir a Bélgica, volví a la casa de mis papás que me dijeron como, bueno, está bien, como vení. Ellos la habían pasado bastante feo con todo mi accidente allá. me imagino. Y hice la visa de Australia y en 2 meses me fui. Así que yo creo que todo ese tiempo nadie entendía nada. Ni yo entendía nada, ni ellos entendían nada. No me dijeron, no me lo aplaudieron, pero tampoco me lo tiraron abajo. Ujú. Como que te apoyaron y te sostuvieron en ese momento que era un momento de transición para vos y ahí partiste. Yo creo que sí, pero porque no sabían qué hacer. No sé, habría que hablar con mi madre y mi padre y preguntarles qué onda. Porque no sabían, estimo, tipo, qué estaba pasando. Así que fue como, bueno, está bien, andate, como avísanos. Mm. Eh, Respetaron ese momento tuyo también, me imagino. Sí, 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 la verdad que un gracias grande, porque ahí en una situación tan de vulnerabilidad, a veces una palabra bien intencionada, pero te puede jugar muy en contra, digamos. Sí. ¿Y llegaste a Australia y ya tenías trabajo en esa panadería o fue salir a buscar trabajo y de casualidad conseguiste ahí? ¿Cómo fue la historia? No, fue una historia muy, ese año fue como el año más, uno de los años más intensos de mi vida.
Yo acá en Buenos Aires estaba muy recién saliendo con un chico que sigue siendo mi pareja el día de hoy, o sea, después de 10 años. Pero en esas historias que pueden salir muy mal o salir muy bien, salió muy bien. Él se fue a Australia, yo me fui a Bélgica y él me dijo, venite para acá. Entonces, en algún punto él, no, nunca habíamos convivido, nada, éramos como dos personas que se habían visto un par de veces y nada más. Consiguió una casa, me fue a buscar al aeropuerto y a partir de ahí vivimos juntos. O sea, hace 10 años que vivimos juntos. Wow. Y me dijo, me mostró cómo era el mundo ahí de conseguir trabajo. Y me dijo, che, mirá, está esta chica que se está dejando la panadería y vos podés ir. Y fui, tuve varios, guardé helados, atendí en lugar de fish and chips, pero finalmente me quedé en la panadería y estuve ahí los, no sé, 8 meses que me quedé en Australia. ¿Qué aprendiste en ese mundo que no tenía nada que ver con la ingeniería? Porque incluso cuando me dijiste desde los 21 años empecé a trabajar dentro del mundo de la ingeniería, ¿no? Como bueno, no has trabajado ingeniera, pero estaba como rumbeada en eso. ¿Y qué pasó como a los 27, 28 años? De repente empezaste a trabajar en algo que nada que ver, que no estabas aplicando, me imagino, la ingeniería para la panadería, o sí, me dirás. ¿Qué aprendiste esos meses ahí? Yo creo igual que la ingeniería es como un chip que te ponen en la cabeza, que es imposible Es sacártelo. Y esto me una gusta forma de traerlo. pensar. Es una forma de pensar, totalmente. Alguien ayer Sí. me decía en algo de Instagram, uy, pero tirar toda mi formación al tipo al tacho, y fue como, no hay chance. O sea, yo mucho de lo que hago hoy tiene que ver con mi forma de ver la vida y con todo eso que con todo lo que aprendí de mejorar procesos, de lo secuencial, sí, del paso a paso. Pero volviendo ahí, yo cuando volví a Australia, esto lo cuento un montón porque las cosas no son tan lineales como uno quisiera, yo volví a aplicar un montón de trabajos de ingeniería, aun cuando ya sabía por enésima vez que no iba por ahí, pero porque era lo que yo ya conocía. Yo tenía un super currículum, sabía qué bien qué decir en las entrevistas, qué no decir, cómo pararme, y aplicaba, y me decían, mira, no tenés la visa para hacer, o sea, me encanta tu currículum, ahí a Mm, veces te hacen como unos cambios de visa, pero son bastante complicados. Y terminé en la panadería por decir, de nuevo, esto es la última opción que tengo, no tengo sí. otra forma. Y me encantó. O sea, realmente fue una experiencia muy linda, la pasé muy bien, me reí un montón. Fue como ese momento de probar algo diferente. Al final me aburrió porque era un trabajo muy repetitivo, o sea, muy físico. Hacía absolutamente de todo, desde abrir el local, lavar platos, atender gente, cobrar, armar sándwiches, sacarme alumnas del freezer, preparar mezclas para los panes, tipo, che piba total, hacía todo. Pero era siempre muy igual. Hay gente que le encanta, a mí me aburre. Entonces ya séptimo mes era como, uy, qué aburrido un poco esto, pero sabía que era temporal. Mm. Aún así, para mí, sería algo hermoso que todas las personas pudiésemos hacer algo completamente diferente. A veces no nos damos ese permiso porque, ay, tengo este título, ay, porque la experiencia, y necesitas cruzarte 50.000 océanos para decir, ah, bueno, acá lo puedo hacer. Tal cual, acá lejos de casa nadie me conoce, acá Nadie puedo me va a trabajar en decir, la panadería que no está a nadie la me va a mirada. hinchar que el título, y voy a decir, ah, es lo único que conseguí. Yo la pasé, pero excelente, fue los recuerdos más lindos. Qué hermoso. Y después de esos 8 meses, ¿qué Después pasó? de ahí nos fuimos a viajar por el sudeste asiático, todo ese tiempo juntamos plata, allá se vive muy bien, te pagan muy bien y se vive muy bien, pero juntábamos plata. No me quedó un año porque la Working Holiday te dura un año y como Dami había llegado antes, cuando se le terminó a él, nos fuimos. Si no, yo Claro. me hubiese terminado el año feliz. Fuimos a pasear, hacia hacer turismo por el sudeste asiático, unos 4 meses hasta que tuve otro accidente y no sé si eso lo sabías. Se No, suena. el del segundo Ahora, accidente no lo sabía. no, ¿Y eso qué pasó? saquen Assist Card, por favor, siempre les digo. No, Mi hermana sí, dijo yo que también. después nadie me iba a contratar porque cada vez que viajaba me pasaba algo. Estábamos ya hacia el final en una islita muy chiquita en Indonesia, en una moto. Nos Mm. caímos de la moto, Damis quedó con todo el cuerpo, con la piel levantada, por así decirlo, y yo quedé con los dos dedos del pie mirando en una dirección muy antinatural. Entonces me tuvieron que operar 2 veces en No, una islita en Indonesia. Caímos de nuevo, el ángel de la suerte, por así decirlo, porque en una islita muy humilde había un hospital, pero
Decís, ¿y este hospital Menos mal. por dónde apareció? Rarísimo. Y me atendieron ahí, la verdad que fue todo muy, nada, dentro de la mala suerte, muy buena suerte. ¿Cómo Así que saliste estuvimos de ahí? ahí, me operaron, tuve la recuperación, me volvieron a operar y también se agarró dengue en ese momento también. Compartimos habitación, en un momento estuvimos los dos internados, tipo No, hospitalizados y después de ahí fue, bueno, ya no teníamos un peso de más, volver a Buenos Aires. wow. O sea, pasaste de pasarla súper bien en Australia, viajar divino y de repente otra vez Sí. accidente y vuelta a Buenos Aires, ¿no? Como accidente, vuelta a Buenos Aires, las dos veces pasaste como Sí, un la verdad es intermedio que, de ahí. nuevo, si mis padres sobrevivieron a este segundo llamado de mamá, papá, pasó algo, pero estoy bien. Sí, ya Me está. imagino, sí, recibir ese llamado de tuve un Aparte accidente. estábamos muy lejos, estábamos como a 40 horas, era imposible, tenías que tomarte un montón de aviones, era como, lo vamos a pasar acá, está todo bien, está todo controlado, Sí. hay que pasar la ola nada más. Bueno, ¿volviste a Buenos Aires? Hola, papá, mamá, otra vez, estoy acá. A vivir de nuevo en la casa de mis viejos, pasar de estar en un departamento enfrente y la playa, bomba, con Dami, a cada uno volvió lo de sus padres, porque volvimos sin un peso, Claro. y a arrancar desde ahí con esa certeza de, bueno, ya está, viajamos, la pasamos muy bien, nos instalamos en Buenos Aires, al Ujú. principio contra muy a mi pesar, porque a mí me hubiese gustado mucho volver a Australia en ese momento. Y Dami era como, no, mis amigos, mi familia, me quiero quedar acá. Y fue como, bueno, nos quedamos. Después se dieron vuelta los roles. Pero, y empecé a buscar trabajo. De nuevo, yo sabía lo que no quería. Pues a veces estos procesos llevan tiempo. Pero ayuda un Como, montón. Saber lo que no querés, ayuda un montón para tratar de encauzar lo que totalmente, querés. totalmente. Pero aún así, volví a pisar el palito por tercera vez y tomé un trabajo de ingeniera, porque a veces también, yo siempre digo, tenía la posibilidad, no tenía un peso, pero estaba en la casa de mis papás, tenía todo el apoyo emocional y económico, pero a veces aún con mucho tiempo y recursos, cuesta mucho darse el tiempo para ver qué es lo que querés. Sostener ese vacío, uf, es Sí. incomodísimo. Yo no me lo banqué, Mm, tipo literal. Me di cuenta después de lo que había pasado, porque a veces uno entra en modo supervivencia, por así decirlo, y entré y era fácil, era Zona Jobs en ese momento y buscar mm, trabajo, aplicar, tenía todo, tenía el currículum, tenía la experiencia, tenía eh, el know-how de ese mundo y a los, no sé, al mes ya tenía trabajo. Otra vez en el mundo de la ingeniería. Otra vez en el mundo de la multinacional, otra vez diciendo, ¿qué hago acá? ¿Quién me manda a estar acá? ¿Cuánto tiempo pasó desde que entraste hasta que volviste con esos planteos de, me parece que otra vez me equivoqué? No, no sé, una semana, más o No, menos. fue Sí, sí, muy sí, no rápida. sabía. Y tipo, te estás metiendo de nuevo, tipo, ¿sabes que esa área no te gusta? Y fue como, bueno, después la multinacional en sí fue hermosa, fue uno de los mejores equipos con los que trabajé, todo, no era un contexto malo, digamos, era que yo no pertenecía a ese lugar, no era mi lugar, no era eh, ni la industria, ni el sector, ni las responsabilidades. Aún así, a veces, con todo servido, entre comillas, de que estás, no sé, en el top 3 de las mejores empresas para trabajar en Argentina, el ambiente es bueno, te pagan bien, el equipo de Sí, sí, trabajo es pero todas espectacular, esas, y decís, esas son cosas objetivas desde afuera, pero no tienen nada que ver con el sentir. claro, y decís, tipo, yo lo único que quiero salir es tipo salir de acá, irme corriendo, pero todavía no sabía qué. O sea, ya había tenido algunas puntas porque en ese momento había aceptado, muy a mi pesar, que me gustaba mucho la astrología y había empezado a estudiar y había empezado a hacer Porque, cursos, pero pausa, ¿por qué muy a mi pesar? porque te había como un gran prejuicio familiar, que eso era una chantada, por así decirlo. Ujú. Entonces, a mí me costó mucho, creo que a los 25 fui a un primer taller y me compré un libro y fui a ese taller con tipo vergüenza y no le dije a nadie. Y Mm, después fue algo que me empezó a interesar un poco más cuando en ese momento en donde de Bélgica a Australia paso 2 meses en Buenos Aires, me compré más libros, me los llevé a Australia, empecé a leer más. Pero también hay un momento de clic en donde uno dice, esto es un hobby, esto me gusta,
esto puede ser una posibilidad, una oportunidad, también ahí se mueve mucho, porque cambia un poco el rol. Una cosa es el Ni rol de hablar. esto es un hobby y esto es el rol interno de, pará, esto puede ser una oportunidad, esto me gusta, ¿qué pasa si, no sé, le dedico más tiempo? ¿Qué pasa si esto le empiezo a dar un poco más de forma? Ese es otro gran chip interno de que hay que, no sé si chip, como barrera. ¿Y te permitiste, en un momento te permitiste decir, bueno, voy a explorar qué pasa por Sí, acá? voy a empezar a estudiar un poco más. La gente de la multi me decía, che, cuando vos hablas de esto, no sé, salíamos mucho de after. Dice, cuando estamos en el after y estás hablando de eso, como que se te enciende la cara, hay algo que me lo dijeron desde afuera, yo no me daba tan cuenta A y veces, qué importante, ¿no? A veces decimos, la mirada afuera te puede como cohibir, pero a veces la mirada afuera también te puede ayudar a detectar algo que vos ni te habías dado cuenta. totalmente, que decía como, Flor, mirá eso que es tipo, va por ahí, y yo, bueno, sí, pero no, y ahí esa insistencia positiva de la afuera, pero ahorita una cuenta de Facebook, ahí que creo que Instagram existía muy chiquitito, abrite una cuenta, compartí, y yo, bueno, no sé, como... y ese fue un camino de ida, creo que fue como el primer gran quiebre de armarme esa cuenta, empezar a compartir cosas ahí y darme cuenta que eso me encantaba y me motivaba y me encendía y después cuando tenía que despertarme al otro día para ir a la multi era como, ay Dios, tipo, qué pesado esto. Y Incluso empezó a siempre contra, claro, empezó a contrarrestar mucho, ¿no? claro, y después fue, empecé a dar un taller en casa de que vinieron, en esta multi tenías una combi que te pasaba a buscar y te llevaba a ese nivel. Sí, sí. Volvimos con amigos de la multi, con la combi, nos dejó en casa, tuvimos ese primer taller que yo dije, bueno, era un taller, a las personas les encantó y a mí me encantó y ese fue otro gran Hito, paso, decir, wow, esto que yo pensaba que estaba bueno, para las otras personas también está bueno y empecé la a desarrollar validación. un poco en paralelo ese proyecto, mientras que yo le digo la doble vida, de 9 a 18 ingeniera, de 19 a 23 astróloga, por así decirlo. Y ahí cuando ya tenías como una validación externa y ya fortaleciste tu validación interna, digamos, ¿cuándo fue que invertiste esos roles y dejaste la multi? Y como un año después te diría, después de ese granito, yo en ese momento, cuando volví a Australia y agarré este trabajo, estuve un año y medio. Ujú. Ponerle que me llevó medio año darme cuenta y como validar que esto va por acá. Y después estuve un año más conociendo esta doble vida hasta que colapsé directamente. No fue una salida armoniosa. En el medio empecé a estudiar coaching, ahí como eh, yo hice 2 años de coaching. Bueno, uno lo habré hecho dentro del marco de la multi y el otro ya habiendo renunciado. Eso me ayudó un montón. Y eso. Y ahí decís, te ayudó un montón para tomar la decisión de renunciar, te ayudó para fortalecer la idea de que querías hacer algo independiente, ¿por qué decís me ayudó un montón? Sí, las dos cosas me ayudó a entenderme más, a entender todos esos puntos ciegos que tenía, o por qué había ciertas cosas que me costaban tanto. Yo hay una formación muy dura, Mm. tipo, muy, sí, muy dura, muy estratega, muy fría, por así decirlo. Y la primera clase de coaching, siempre cuento, me hicieron más preguntas que 7 años de ingeniería. Ingeniería es que así son las cosas y así tenés que pensar y acá te dicen, bueno, ¿y qué pensás vos? Por decirlo muy burdamente, fue Sí, como, sí. ¿qué? ¿En dónde me metí? Y eso me ayudó a entenderme más, a entender más mi historia. ¿Cómo fue entonces que armaste, cómo le diste una estructura? O porque, ok, astrología, pero dentro de la astrología, ¿qué decidiste hacer y cómo pudiste soltar la mano de la multinacional para dedicarte a otra cosa? En principio arranqué con talleres como súper básicos y clásicos de los 12 signos, las 12 lunas, siempre intentando como encontrarle otra forma, poniéndole preguntas, sumando otro contenido audiovisual. Y ese fue como lo más básico que hay, que arranqué con eso. Después hacía cartas natales, tenía como mis consultantes, les metía temas de coaching, y llegó ese Empezaste a momento integrar. de... Sí, y llegó ese momento en donde ya me resultaba muy cansador, porque yo trabajaba fines de semana, trabajaba feriados, trabajaba de 9 a 18 y hacía esta doble vida. Entonces
se sumó el cansancio físico, el cansancio espiritual, y ahí mi pareja, yo tenía mucho miedo de lo económico, que esto lo comparto un montón porque No es siempre menor. había trabajado en relación de Sí, dependencia, sí, siempre había trabajado en relación de dependencia y no sabía cómo manejarme de otra manera y fue, bueno, como a ver cuánta plata gastamos normalmente. Él también es emprendedor. Cuando llegó acá, siempre trabajó en relación de dependencia hasta que volvimos a Argentina, yo me metí en la multi y se puso a emprender. ok. Arrancó ahí también su camino emprendedor. Y fue, ¿cuánta plata gastamos por mes? ¿Cuáles son nuestros ahorros que habíamos conseguido también en ese tiempo? ¿Qué disponibilidad tipo, cuánto alcance tenemos o cuánta autonomía tenemos para adelante? Y también entendiendo que yo ya venía trabajando como astróloga, ya tenía gente inscrita en mis talleres, no es que no tenía absolutamente nada. Ujú. Así que esa cuenta me dio un poco de tranquilidad y paz mental a esto tipo, no vamos a tener para comer, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos un alquiler, tenemos gastos. No sé si contesté la pregunta porque creo que me fui para otro lado. Sí, está perfecto. Entonces ya te animaste a soltarte porque tenías una estructura mínima y tenías clientes y dijiste, bueno, voy a potenciar esto en un principio. Me imagino que eso fue lo que hiciste. Sí, sí, yo lo recomiendo mucho, no pegar un volantazo. Yo entiendo que es muy cansador, más que nada también pensando que en ese momento no estaba ahí Vito, que es mi hijo, ni tenía Masala, que es mi perra. Sea, estábamos nosotros dos y aún así Mm, fue cansador, así que con una estructura más grande me imagino que es más todavía, pero yo siempre recomiendo hacer esta doble vida. Es mm, decir, salir a probar un poco esta idea que tenés para ver cómo uno se organiza de esa manera, que es una manera muy distinta y uno tiene que cambiar la cabeza en cómo trabaja, cómo cobra, cómo le pone valor a lo que hace, cómo tema. organizar su día. Y una vez que vos tenés eso, una estructura mínima, si esto está funcionando, bueno, ahí sí, como hacer el salto. Yo creo que eso permite que uno pueda estar más tranquilo, digamos. Sí. ¿Y cómo evolucionó de la astrología a lo que haces hoy? ¿Dónde fue ese Pasaron, cambio? pasaron en el medio 7 años, también como para Ok. dar un poco más de marco. Algo que para mí es fundamental es el disfrute, como pasarla bien. Que tu trabajo sea algo que te da ganas y te llena de energía y tenés, no sé, hay algo que tu cuerpo naturalmente va hacia ese lugar. Y la astrología me lo dio eso mucho tiempo hasta que en un momento me empecé a aburrir. Todo lo Ujú, que antes me llegaba una consulta con una carta natal y era como, ay, qué fastidio esto, no quiero. Y fue esa red flag o ese llamado a atención de, esto es rarísimo, esto antes me encantaba, ¿qué es lo que está pasando? Y en paralelo, yo siempre fui de explorar mucho, de hacer muchas cosas en simultáneo. Había empezado a hacer un curso de terapeuta floral, también, bueno, ya había terminado coaching, y me empecé a ir un poco más hacia el mundo de las flores de Bach, las flores de California, que era lo que me llamaba la atención, me gustaba, siempre como encontrando alguna, no sé, lugar intermedio. Hacía flores de Bach, pero le ponía coaching, le ponía algo de astrología, me iba armando esta receta, por así decirlo, que a mí me hacía bien, que a mí me daba disfrute. Y en esas sesiones de flores de Bach venía gente muy diversa, con temáticas muy diversas, y ahí también me daba cuenta que había algunas temáticas que me entusiasmaban, por así decirlo, y algunas temáticas que me resultaban un fastidio, o no me gustaban, o me aburrían, o lo que fuera. O también yo también no sabía a veces con qué me iba a encontrar, qué era lo que la otra persona me iba a traer a la mesa, era como una caja de tipo de sorpresa, a ver qué aparece un poco por acá. Y después me di cuenta, prestándome atención, que las consultas que más disfrutaba eran las que estaban relacionadas a lo vocacional. Este mira. trabajo no me gusta, pero no sé lo que me gusta. Y ahí había algo mío que, quizás por mi historia personal, seguramente, algo que me llamaba más la atención. Después, viendo la historia para atrás, como dice Steve Jobs, joining the dots, yo me doy cuenta que mi trabajo final de coaching tuvo que ver con mi reinvención profesional, que yo ya estaba hablando del Ikigai en ese entonces, y cuando venían las personas a la consulta hablábamos del Ikigai, hacíamos ejercicios relacionados a esa búsqueda, y ahí fue cuando me di cuenta, che, esto me gusta mucho. En paralelo me juntaba todos los jueves con dos amigos que me habían convocado para charlar sobre el tema del Ikigai, y fue, esto me gusta, esto me gusta, esto me está gustando mucho. Crisis, de nuevo ahí como crisis. Por decir,
quiero volver a girar, volver a cambiar, dedicarme más de lleno a hacer estos acompañamientos y después de mucho tira y afloje, porque yo esto lo he contado en un montón de lados, ya tenía una estructura que funcionaba casi sin hacer publicidad, sin hacer nada, que tenía muchos consultantes, que los talleres se llenaban, que me llegaban recomendaciones constantes. No tenía, ya esa estabilidad la había conseguido, por así decirlo, posicionada en ese tema, y ahora quería cambiar de nuevo, era como, Flor, otra vez, tipo arrancar entre comillas de cero otra vez con otro tema, qué necesidad. Pero ya creo que en esto creo que me conozco lo suficiente porque me pegué muchos palos, que yo sabía que si no le daba bola, por ponerlo en criollo, si yo no seguía ese llamado, me iba a volver a sentir mal, iba a volver a colapsar. Después de esas fracturas, te juro, Ceci, que yo dije, yo nunca más quiero volver a pasar por esto, tipo, nunca Mm. más. Y ese nunca más para mí fue darle bola a esa voz interna que me dice por acá sí, por acá no, por acá sí, por acá no. Cuesta un montón, pero yo sé que el costo de ir por un camino que no me hace bien es demasiado alto. Yo ya lo pagué varias veces, no lo quiero pagar de nuevo. Y ahí fue cuando dije, bueno, eh, vamos a construir lo nuevo. Wow. Y acá otra vez, entonces decís empezar de cero y vos hiciste entre comillas y hiciste así las air quotes que por ahí si nos están mirando te van a haber visto. Em, ¿Y cómo decidiste empezar o darle vida a esta idea que tenías en principio de acompañar personas que necesitaban o que querían? Digo necesitaban porque como vos decís, ¿no? Es como ayudarlas a sacar esa voz interior para hacer una reinvención laboral. Con estos dos amigos que nos juntamos todos los jueves, que son personas muy curiosas, muy hacedoras, muy creativas, también por así decirlo, empezamos a armar una especie de prototipo de taller de búsqueda, Ujú. que eran una serie y que, no sé, lo hizo mi cuñada, lo hacían amigos, era como personas que nosotros sabíamos que estaban con algún tema laboral vocacional, los convocábamos como conejillos de indias, nosotros le decíamos a ustedes, tipo, ustedes van a ser nuestros conejillos de indias y nos van a ayudar a validar esto que tenemos en la cabeza. Y al principio eran series de mails, que nosotros los armábamos, yo ahí me había armado como un montón de preguntas y los mandaba. Y nos respondían, nosotros hacíamos repreguntas, y nos empezamos a dar cuenta que había algo ahí que estaba bueno también y que tenía potencial y cuando yo me di cuenta que esto era algo que realmente quería hacer fue, chicos, tipo, yo quiero dedicarle tipo toda mi energía a esto. Ellos dijeron como, súper, dale para adelante, tenían sus trabajos que a ellos les encantaban. Y así Mm. fue como agarré ese prototipo también que veníamos armando y lo formalicé más en un taller con distintas estaciones y con distintas preguntas y con distintos recursos. Cosas que también ya venía trayendo desde antes, por eso está arrancar de cero, entre comillas, que no es un No arrancar de cero, existe. porque ya No. tenía, cuando estas personas venían a las consultas, dos pasos para atrás, yo siempre tenía algunas preguntas que ya les daba, algunas charlas que les recomendaba. Fui a ver mi trabajo final de coaching en donde ya había abordado todo este tema, entonces tenía un montón de herramientas a disposición. Sí, Después, aparte yo obviamente, te escucho hablar y claramente hablas de validación, de procesos, de cambio y como cambios organizados. O sea, claramente desde tu formación de ingeniera, por todo lo que fuiste atravesando, todo eso uno lo trae a la mesa, aunque parezca que no tiene nada que ver, ¿no? Vos ya tenés como una forma casi sistematizada de cambiar de trabajo, ¿no? Porque vos hay cosas que se repiten en lo que decís, que como que tenés una metodología casi ya para decir, bueno, quiero dedicarme a otra cosa. Y evidentemente todo esto lo estás volcando ahora, incluso lo estás enseñando a las personas. Cuando llega, no quiero decir yo, quiero que vos lo digas, cuando llega el momento en que lanzás el programa que me encanta ese nombre. supongo que estás hablando de Fan de los Lunes, que es un programa que tiene, ya ahora es la quinta edición, tipo, yo no puedo creer que ya es la quinta edición, pero ya es la quinta edición, pero que en realidad lo lanzo en el, ay, no sé, yo con los años soy tipo muy tremenda, no sé, 2021, no, 2021 nació mi hijo, 2022, o Ok, 2021, no, 2022. por ahí. En el 2022, pero lo que yo hoy les cuento a las personas que se suman a Fan de los Lunes, que sí, esta sistematización de búsqueda, por así decirlo, este acompañamiento. Es un acompañamiento que yo digo, esto es un trabajo en equipo. Yo te voy a dar las preguntas, las guías, te voy a mostrar de alguna forma, y de hago entre comillas de nuevo, dónde están los atajos, donde creo que Mm. son los caminos en donde puedes llegar a encontrar mucha información,
pero después tenés que hacer el trabajo vos. Yo siempre digo esto, Sí, yo te doy todo, tenés tipo mi acompañamiento, tenés mi escucha, tenés mi repregunta, pero después la que tiene que hacer el trabajo de ir por ese atajo, entre comillas, por sentarse, hacer las guías, por comprometerse, sos vos. Que sí. es un poco todo lo que a mí me hubiese gustado encontrar y me llevó tanto tiempo. Mm, Es, bueno, una síntesis de toda mi búsqueda, pero este Fandom Lunes quinta edición 2024 de ahora, en realidad es la 20ª edición de ese, es tipo literal, hice la cuenta, la 20ª edición del primer taller que salió en el 2019. claro. Es un A mí taller lo que que, se va mejorando. Yo termino un taller, tipo, cierra, mando las encuestas y me siento a hacer un análisis de todo lo que pasó y armo, bueno, a ver dónde se puede mejorar, qué se puede poner, qué se puede sacar, cómo esto puede ser mejor para la próxima. Me armo esas pruebas de validación entre, eh, entre camadas, es decir, como, bueno, ahora voy a hacer este mini experimento en esta camada para ver cómo, fue re bien, excelente, bueno, esto sigue. Es todo un trabajo de backstage que quizás no se ve, pero que esta es la 20ª edición de ese primer taller que arrancó en 2019. impresionante, ¿cuál crees que es el factor de éxito o los factores de éxito del programa? ¿Por qué crees que funciona tan bien y ayuda tanto? Creo que es un programa humano desde, desde base, que más allá de que cada historia es única y irrepetible, tengo esa vivencia y conozco ese camino y sé lo complicado y lo angustioso que es. Entonces, nada, también eso de manejar los tiempos, el programa cada vez se hace más largo porque entiendo que las personas necesitamos más tiempo, más acompañamiento en distintas etapas. Antes abarcaba solo una parte, que es la parte del qué es lo que quiero hacer. Después abarcó qué es lo que quiero hacer y cómo puedo hacer para hacerlo. Y hoy estamos, yo creo que es el programa más integral, por eso duró un año y no tipo en fórmulas mágicas e instantáneas, en donde trabajamos la claridad de lo que querés hacer, armamos un plan y te acompaño a que des los primeros segundos y terceros pasos en ese plan. Como Maravilloso. y acá hoy el mundo ingenieril como que es de punta a punta acompañarte en todo ese proceso. Pero creo que es eso, un poco la experiencia también, que no es el mismo programa hoy, del de 2019, porque tiene un montón de aprendizaje mío en el camino. Y eso, no sé, yo creo mucho también en que llegan las personas correctas, de alguna manera, las personas que tienen que llegar. Esto de nuevo, 50 y 50. Del otro lado también tiene que haber ese compromiso y esas ganas de incomodarse por sobre todas las cosas, incomodarse desde lo amoroso, pero incomodarse para encontrar Sí, la ni respuesta. hablar. Y qué mejor que hacerlo acompañado por alguien que no solo pasó, sino que acompañó un montón de otras personas en el mismo proceso. Como decís, cada cual es particular, pero hay algo que las une a todas, ¿no? Cosas para pasar. Flor, en todos estos años que atravesaste todos estos cambios de carreras, viajes, idas, vueltas, ¿hubieron algunas personas que vos sentís que fueron claves para vos? ¿Viste? Como decimos, bueno, mentores, alguien en la familia, alguien que fue como, te dio como el consejo justo, te dijo unas palabras o te abrió los ojos para ver algo. ¿Hubieron así algunas personas que vos podés mencionar? Sí, creo que de todos los rubros habidos y por haber, primero sería Maca, que fue esta compañera que me dijo, che, a vos se te ilumina la cara cuando hablas de astrología. Siento que sin ese puntapié, uno nunca sabe qué hubiese pasado así, pero sí fue ese hito, como vos decís, de empezar a ver que hay otra posibilidad. Después pienso, bueno, en mis papás, que siempre digo, no sé si me celebraron todos estos cambios, pero sí no me pusieron ninguna traba, Mm, por así decirlo. Fue, ok, ¿querés hacer esto? Súper, no sé qué conversación habrán tenido, pero yo no sentí ninguna traba, ni sentí tampoco ningún prejuicio así raro. Entonces creo que eso fue una gran, algo muy a favor. Después pienso en Dami, que es mi pareja, que fue ese gran pilar de sostén económico, de sostén emocional también, de decir, dale, vos podés, dale, 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 que en muchos momentos fue de trastabillar y decir, y dale, 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 dale. No es lo mismo tener un compañero o una compañera que sostenga a alguien que te ponga palos en la rueda. ni Hace que tu hablar. camino sea 1000 veces más fluido, porque los desafíos van a estar, pero también tienen otra intensidad.
Mm. Em, y después pienso, si me voy más al mundo de los negocios, que hace 2 años que tomo mentorías con distintas mujeres emprendedoras, entre ellas Naila Norrit y ahora Sofía Contreras, que fueron esos grandes catapultas, decirlo, en el buen sentido de crecimiento interno y crecimiento externo, ese acompañamiento. Como yo hoy hago este rol de acompañar a mujeres a que puedan encontrar su trabajo fan de los lunes, tanto Naila como Sofi son esas mentoras que te dicen, che, si vos tocas acá, acá, acá y acá y acá, podés armar algo todavía más robusto, podés armar algo que tenga más fuerza, podés hacer que sea más tu estructura, tu estabilidad, lo que Ujú. fuere. Entonces, eso. Siempre está bueno buscar gente que haya recorrido ese camino. De nuevo, más allá de que los desafíos van a ser propios, hay ciertas cosas que pueden acompañar y ayudar un montón. Sí, sí, ahorrar tiempo también, ¿no? Para que puedas implementar sin tener que pasar por tantos errores. Y ya para terminar, tengo dos preguntas finales. Una es, ¿qué te motiva a vos todos los lunes cuando vuelves a trabajar después del fin de semana? Yo igual trabajo el fin de semana también, ese día. Pero porque tengo una rutina bastante repetitiva en algún punto, pero variable. Es decir, realmente me gusta mucho, mucho, mucho mi trabajo y si los domingos se me ocurre una idea, me voy a sentar y la voy a escribir y Es la quizás magia de ser independiente, ¿no? De poder... me encanta, me encanta, me Sí. encanta. Pero ¿qué es lo que me motiva? Me motiva siempre como seguir mejorándome, seguir mejorando los programas, seguir viendo a ver cuáles son, cómo puedo hacer que este camino sea lo más robusto, lo más sólido, lo más amorosamente desafiante para las mujeres que van transitando. ¿Qué puedo poner, qué puedo sacar, cómo puedo mejorarlo? De nuevo, esa mejora ingenieril que la tengo muy por dentro. Incorporada. Mm. Me genera mucha satisfacción y mucha tipo, sí, emoción cuando una de las mujeres que pasó por los programas me escribe y me dice, Flor, lancé el proyecto, mirá, te lo comparto, estoy re contenta. Es como, esos momentos son de alegría, de no sé, alegría pura, felicidad pura, droga de la buena, yo digo, como... Claro, tus propias clientes son tu motivación. Claro, cuando alguien dice, o no sé, recién me estaba preguntando, me emociona un montón, tipo, yo lloro un montón, es como que, ay, qué bueno que lo pudiste hacer, porque sé lo difícil que es, Mm. sé lo complejo que es. Eh, entonces, cuando hay alguien que me dice, Flor, no sé, estoy re entusiasmada, contesté las guías, descubrí un montón de cosas sobre mí, quizás todavía no sabe cuál es su trabajo fan de los lunes, pero la veo tan conectada con su búsqueda, o alguien me dice... la otra vez apareció una de las chicas que hizo fan el año pasado, que pasan un montón de cosas que no tienen que ver con lo laboral, además, porque es este encuentro Claro, con nosotras mismas. Alguien me dice, claro. Flor, por primera vez en 30 años me puse una malla y fui a una clase de natación porque era mi sueño, tipo aprender a nadar. Y esto tiene que ver con fan porque, no sé, me conecté más conmigo, porque tengo más confianza, porque es como una felicidad tan grande Hermoso. que, que nada, eso es lo que me motiva, me da mucha... Es un desafío hermoso. Me parece que es un re desafío, lo tomo y estoy Sí, constantemente viendo cómo puedo hacer de nuevo para acompañarlas de la mejor manera posible. hermoso. Y la última pregunta que siempre hago tiene que ver con los sueños, porque yo soy soñadora. ¿Tenés algún sueño que quieras compartirnos futuro? Puede ser de trabajo personal, lo que quieras. Ahí tengo un montón de sueños, justo ahora estaba hablando un poco de eso. Si voy a un sueño laboral, te voy a compartir varios igual. Si hay un sueño laboral, para mí es seguir haciendo crecer fan de los lunes, ver cómo hago para hacerlo crecer y estar presente. Y no quiero que esto se convierta en algo Mm. totalmente alejado de mí, sino que a mí me encanta poder estar mano a mano con las mujeres que se sumen. Me encantaría en algún momento que exista algún programa de inversión y de sostén a los proyectos que nacen. Como Me encantó. que gran parte del ingreso que tiene hoy Fan de los Lunes y que me da a mí sea retribuido a los proyectos. O sea, que yo pueda dar becas o que pueda acompañar proyectos porque los primeros momentos, hoy acompaño desde el lado del conocimiento, digamos. Ujú. Te doy todo el conocimiento que yo tenga a disposición para hacer que tu proyecto
lo puedas lanzar lo antes posible. Pero a veces hay un tema también económico, Sí, no es solo el conocimiento. Entonces, uno de mis sueños es eso, como poder elegir aquellos proyectos que más me convoquen a mí y que más potencial los vea desde el lado económico. wow. Mismo con madres solteras, que es un tema que me atraviesa un montón y que a veces muchas madres solteras no pueden ni darse el lujo de sumarse a Fan de los Lunes, ni de hacer un cambio. Entonces, bueno, a ver qué manera esto puede ser un canal para que esas madres solteras también puedan conectarse con sus sueños y tener un trabajo Fan de los Lunes. Ese Mm, es un gran sueño y proyecto que todavía no tengo la más pálida idea cómo va a suceder, pero bueno, los sueños están buenos y los proyectos tenerlos ahí para ver en qué momento se van uniendo las sí. piezas. Después me encantaría ver las auroras boreales, me Mm. encantaría ir al pueblo donde vinieron mis bisabuelos paternos en Italia. Existe tipo, ya tengo la dirección donde nació mi bisabuelo Giovanni, ahora mi hermana No, va para allá. Y dije, andá y, tipo, y buscas en Google Maps y ves tipo la casa. Entonces wow, como que me gustaría hacer ese viaje de conexión de la con los vida. ancestros. Sí. Qué hermoso, Flor. Gracias por compartir todo eso. Me parecen unos sueños súper ambiciosos, me encantan. Y antes de despedirnos, te dejo micrófono abierto. Si algo no te pregunté, si quieres contar algo. Bueno, no hablamos del podcast. Flor tiene un podcast hermoso. Yo voy a dejar en las notas del podcast, voy a dejar tu página, el link de Fan de los Lunes, el podcast, todo, todo, todo ahí, porque bueno, evidentemente no pudimos hablar de todo, pero te dejo el micrófono abierto para que quieras, no sé, compartir algún mensaje antes de despedirnos. Esto para mí importante, darle lugar a lo que sentimos, que no es gratis mirar para el costado, porque en algún momento todo lo no dicho en nosotras aparece. Siempre digo, espero que nadie se tenga que destrozar la pierna para sincerar. Creo que está bueno darnos un lugarcito por semana para tomar contacto con quiénes somos, qué queremos, sin hacer ningún cambio radical, como darle lugar a esa voz interna y después despacito ver qué podemos hacer para ir por ello. Creo que a veces estamos tan seteadas en lo polar de no hago nada o hago todo y renuncio, que eso nos deja totalmente inmovilizadas y puede ser de darnos lugar para el disfrute de por sí o ver, bueno, ¿cómo puedo hacer para conectar conmigo misma y ver lo que quiero? Darnos un ratito chiquito por semana sin hacer ningún movimiento radical para, para estar en contacto con nosotros. Muchas gracias. Me encantó ese A vos, mensaje. Gracias por la entrevista. Espero que la hayas pasado bien. me encanta. Y nos despedimos. Adiós. Adiós. Gracias por llegar al final del episodio. Si te gustó, te animo a que me escribas y me cuentes o se lo mandes a esa mujer que sabes que le va a servir. Hasta el próximo episodio.